¿ya? Y cuando ustedes generan, les va a salir más o menos un formato en Excel que tiene estas mismas casillas, que tiene más estas codificaciones. Estas son las codificaciones que les menciono, que ahí es lo que lo revisa, con lo cual hace comparaciones. Entonces se tiene que considerar ello. No se debe de ocultar columnas, no se debe de suprimir columnas, nada. ¿Ya? Fijarse en este cuadro a la parte inicial, en la parte superior, que esté con todo con lo indicado, ¿no? Que en el periodo diga el periodo que nosotros estamos revisando y bueno, y toda esta información. Esto cuando ustedes hacen la descarga se les genera automáticamente. Entonces acá se van a dar cuenta si lo han generado bien o no. Principalmente en el periodo. ¿Cómo debo llenar este Excel? Tiene que estar sin fórmulas, debe estar con 2 decimales, no se debe agregar ni quitar columnas. Si de repente hay una cantidad, un monto que no corresponda, se coloca 0. ¿Ok? Acepción en el CUS con la entidad pensionaria, ¿no? Si es ONP, pues acá no colocas nada. Si es una AFP, pues acá se tiene que colocar el CUS. Y si de repente es, no sé, recibo por honorarios o es un practicante, aquí colocas otros y en CUS colocas el motivo, ¿no? No sé, pones RH o practicante, ¿no? O algún tema, ¿no? No sé, jubilado de repente ustedes pagan. Entonces acá también lo considera. Llenan toda la información. Importante que esté la fecha de ingreso. ¿Ok? Por ejemplo, con nosotros igual revisamos documentos especiales. Nosotros, si a un trabajador no le corresponde, nosotros nos fijamos esta fecha de ingreso. Igual cuando ustedes cargan el alta de un trabajador, nos fijamos con esta fecha de ingreso. Así que es importante que esto estuviera. Mm, bueno, y llenan toda la información. Aquí otro punto importante es en estos dos apartados, ¿no? Que parece que se repitieran, pero el primer bloque corresponde a la cantidad de horas extras y el siguiente bloque es cantidad de montos de horas extras. ¿Ok? Eh, las consideraciones las vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero básicamente en tema de horas es si, por ejemplo, yo tengo horas al 25, debo tener montos y en ambos se debe, ¿no? Igual, si acá tuviera montos, debo tener horas. Si no estuviera así, es posible, se rechazaría. Ujú. Documentos especiales. Acá tenemos los apartados de los especiales neto gratificaciones, de utilidades, ETS. Solamente se llena cuando nosotros revisamos esos documentos, ¿no? O principalmente cuando nosotros revisamos que eso esté lleno. Puede ser que ustedes de repente, usualmente lo que pasa con utilidades, ¿no? Ustedes de utilidades no lo han pagado durante el mes que nosotros revisamos y lo han pagado en otro mes. ¿Lo podrían colocar en el otro mes? Sí, lo podrían colocar, pero no estaríamos revisando, entonces no sé, es indiferente. Lo que sí es importante es, por ejemplo, en el neto utilidades, es que sí lo llenen, hayan pagado o no durante el mes que nosotros revisamos, porque es el único mes que nosotros hacemos esta revisión. Acá están las consideraciones. 1. Se debe declarar, como menciona, a todos los trabajadores, activos, cesados, RH, incluso practicantes. Fecha de cese. En la fecha de cese ha pasado de que llenan de todos los trabajadores cuándo van a cesar. No sé, incluso si de repente si va a cesar en 3 meses, colocan la fecha de 3 meses. Y no, solamente se llena fecha de cese si es que mi trabajador cesó en ese periodo. A los trabajadores recién por honorarios también debo colocarles sí. Claro que a ellos no les va a corresponder ciertos beneficios, pero se debe colocar igual porque también se debe de cesar a los recibos por honorarios. En el régimen pensionario, si es ONP, bueno, no colocar CUS, debe estar vacío. Y si no corresponde ni a AFP ni a ONP, debe colocar otros. Y en CUS colocar por qué o cuál es el tipo de ellos, ¿no? En caso de horas extras, como ya mencioné, si hay horas, hay montos y viceversa. Si tuviera al 100%, colocarlo en la columna domingo. ¿Ya? Ahora, otro punto importante aquí es que si ustedes están colocando de esta forma, cuando ustedes llenen el tareo, deben llenarlo, ¿no? Si yo he puesto no sé, feriado, mis horas en feriado, en mi tareo también debe estar en feriado, porque al final se compara por los encabezados de cada columna.
Ya, en el neto planilla, ¿no? Se debe colocar solamente los montos de fin de mes. No sé si ustedes pagan por quincena. Igual hay una columna de quincena, pero lo que diga neto planilla debe solo ser considerado solamente lo de fin de mes. Eh, ¿Por qué? Porque al final esto lo vamos a comparar con las boletas y con las transferencias. Entonces, si ha habido un pago en quincena, en la boleta va a estar como adelanto de quincena. Entiendo que va a estar en el apartado de descuentos o deducciones. Entonces, lo que va a mencionar dentro de su boleta es lo que nosotros estamos comparando al final el, con la columna de neto de fin de mes, de neto planilla. Ya. Este monto que ustedes están colocando, deben asegurarse de que sea lo mismo que está reflejado en su boleta y en su transferencia. Si tuvieran trabajadores con recibo por honorario, ¿deben llenar su información? Sí, sí deben llenar las columnas que correspondan a ellos, ¿no? Pero en el neto planilla debe estar el pago total que le hicieron durante el mes. Pues hay algunos que le pagan por servicio, otros que le pagan por lo que corresponde todo el mes, o le hacen pagos fraccionados. Debe ser sumado y deben colocarlo ahí en el neto planilla. ¿Por qué? Porque en el caso de trabajadores por recibo por honorario se les va a revisar con su recibo y con el pago del recibo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a los trabajadores recibos por honorario se les tiene que cargar documentación igual en todos los ítems, solo que en el caso de ellos van a cargar otros documentos. Bueno, documentos especiales solamente se van a llenar cuando nosotros indiquemos que llenen en esa columna, ¿no? Porque sí es parte de nuestra revisión. Y bueno, todo eso, esas consideraciones lo tienen que tener en cuenta a la hora de llenar la nómina mensual. Y bueno, guardar ese Excel, ¿no? Ese formato Excel. Ahora, este mismo Excel, si bien lo van a cargar por asistente de importación, también lo tienen que guardar o cargar el, por el dashboard.